Hola, soy Camila Peláez de Ser Mamá Esencia. Y yo soy Ana Ruiz de AR Conscientemente. Y les damos la bienvenida a este cuarto episodio de ¿Y qué más es posible? Recuerden que este podcast lo pueden ver en Spotify o YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales de ¿Y qué más es posible podcast? Cami, hoy tenemos un tema que si bien venimos hablando en estos episodios o en estos capítulos anteriores sobre las barras, cómo funcionan, testimonios que tuvimos también, que quizá más adelante vamos a tener más invitados que quieran participar de este espacio, pero hoy vamos a enfocarnos en un tema en particular y es cómo funciona realmente esa terapia, cómo nos puede ayudar a desbloquear esas creencias limitantes, desde la, digamos, como desde la técnica, pero también desde a dónde va a ir a profundizar ese sistema de creencias y cómo lo vamos a desbloquear y a liberar. Sí, sobre todo porque hay preguntas y en las consultas nos preguntan mucho por qué se llaman barras, ¿cierto? Que eso le suena a la gente como muy curioso y muy extraño y simplemente es porque los puntos que tenemos en la cabeza de esas creencias o de esos aspectos de nuestra vida que tenemos como las relaciones, la sexualidad, la creatividad, etc., están, digamos que, o en espejo. Aquí hay unos, pero se reflejan en el otro lado y eso que genera una barra. Entonces, cuando lo ponemos en las condiciones adecuadas, lo que hace es conectar esos puntos como una barra energética. Por eso se llama barra de Access. Access porque viene de Access Consciousness, que es, digamos, de donde nace esta terapia y digamos que es importante que conozcan y profundicemos qué es para que entiendan por qué es tan importante y tan mágica, como decimos Ani y yo. Claro, y es que es una puerta, yo la llamo la puerta de la apertura a la conciencia, ¿cierto? Entonces, access es acceso a esa conciencia de Access Consciousness, pero también lo que decías tú de las barras es interesante porque todos hemos sabido a lo largo de la historia que tenemos hemisferio izquierdo y el derecho, unos más desde un lado, otros más desde el otro, más lo racional, más lo creativo, y como tú dices, conectamos un punto de un lado quizá más creativo con un punto de un lado más racional en función de una misma creencia o de una misma barra particularmente, y lo que hacemos es conectar esos puntos y por eso lo que tú decías de que se generan barras es porque empezamos a conectar los dos hemisferios a través de unas cintas o de unas barras, que es lo que va a permitir quitar y eliminar esa información de esos dos hemisferios, desde lo creativo, desde lo más, digamos, como sutil, ¿cierto? En ese tema de emocional y desde esta otra parte un poco más racional, más estructurada, más definida, que por lo general es la que más nos bloquea. Sí, y además también porque cuando entramos a ese acceso de la conciencia, también se abre la puerta de poder aclarar y entender esta terapia un poquito más desde lo científico, ¿cierto? Que también somos muy desde ese lado racional de entender por qué funciona. Y por qué funciona es porque es ese acceso a la conciencia de poder entender y equilibrar el estado entre el hemisferio derecho y el izquierdo que nos permite conectar. A mí principalmente cuando empecé a entender un poquito más allá estas terapias, por qué funciona el cerebro de cierta manera, acá está la parte eléctrica, que es el que de cierta manera están nuestras neuronas, nuestros pensamientos, también empezar a entender que es que el hemisferio derecho controla el izquierdo y no necesariamente el derecho con el derecho, empieza uno a entender y a darle razón a esa barra que debe conectar para poner en equilibrio esos pensamientos, esa parte eléctrica de nuestro cerebro y que al final, si ustedes van al primer episodio, los que no lo han visto, los invitamos a que lo hagan porque ahí profundizamos un poquito más de dónde viene barras y demás. Hacerse barras es prácticamente hacer como una meditación profunda de 8 horas. Y en 8 horas es como entrar a un estado también de ondas teta que nos permite entrar en contacto con ese inconsciente para borrar, yo lo digo así, para borrar esas cosas que no queremos o queremos modificar en nuestra vida o en nuestra personalidad o en algo que esté sucediendo puntualmente. Claro, y lo que dices ahí es muy importante como hacer énfasis el tema de la mente inconsciente, de cómo funcionamos, que el 98% de nuestras elecciones diarias las hacemos desde el inconsciente y no desde el consciente como todos creemos, es ir, digamos, como a esa maquinita o a ese programa mental donde estructuramos todo nuestro sistema de creencias. Eso es donde se forma o cuando se forma en los 7 primeros años de vida. Por eso todos decimos que los niños hasta los 7 años absorben todo, son como esponjas, entonces los metemos a un montón de clases, de actividades para que aprendan y demás, y realmente es porque nuestra mente está absorbiendo toda esa información del mundo exterior, del mundo que nos rodea, a través de los 5 sentidos. Entonces, ¿por qué funcionan las barras de Access y por qué logran de manera tan mágica, como siempre lo decimos en los episodios, borrar ese sistema de creencias? Porque como van a la mente inconsciente,
automáticamente es como una autopista de comunicación directa, y por eso es que funcionan tan fácil. Y en la mente inconsciente solamente tenemos 2 momentos en el día en el que podemos ingresar. Uno, antes de irnos a dormir, en ese momento en el que nos estamos como quedando dormidos, como que me estoy durmiendo, pero todavía no me he dormido del todo. Sí. Ese es el momento con el que conectamos directo con la mente inconsciente, y ahí también les damos un tip y una herramienta, y es ahí reprogramen todo lo que ustedes quieran reprogramar. Todo. Incluso pidan respuestas, pidan cambiar situaciones, o que les lleguen maneras de poder resolver situaciones que ustedes quieran de dificultad o de estrés, porque en ese momento la mente inconsciente, aunque nos dormimos desde la razón y desde el consciente, el inconsciente sigue maquinando. Entonces lo que ustedes programen ahí o lo que ustedes pidan ahí, automáticamente va a ser mucho más fácil poderlo, digamos, liberar al otro día. Y el otro momento en el que la mente entra en ese estado de ondas teta, que van directo a la mente inconsciente, es en la mañana. Cuando me estoy despertando, como que ya me di cuenta, abro los ojos, o a veces sin abrir los ojos, como que ya es de día, qué horas serán, lo que tengo que hacer hoy. Y antes de salir de la cama, antes de dar ese paso, todavía mi cerebro está en ese nivel de ondas zeta, que es ahí donde yo puedo reprogramar. Entonces, esos 2 momentos van a ser súper importantes, o para reprogramar en la noche, o para pedir, o digamos como manifestar durante el día lo que ustedes quieran manifestar. ¿Y qué hace Barras? Pues precisamente eso, lleva a través de tocar esos 32 puntos en la cabeza, con esos ejercicios y con esos toques sutiles, lleva nuevamente al cerebro a ese estado de ondas teta, y por eso es que va directo a la mente inconsciente, y por eso es tan fácil liberar, desbloquear y destruir todas esas creencias, incluso sin que la persona muchas veces tenga que hacer algo para eso, sino simplemente sentarse a recibir esta terapia y hacer, digamos, como un acompañamiento en función de esos cambios que la persona quiere. Y es súper importante, aquí puedo hacer una cuñita para las que somos mamá, porque me pareció muy importante lo que tú dices, y es, aprovechemos eso que nos está diciendo Ani, para que en esos momentos, sea que cuando los acostamos, nos acostamos con ellos, les leemos un cuento, que es el momento en que ellos van a entrar como en ese nivel de profundidad, ayudémosles a manifestar. Entonces, digámosles palabras que ellos deberían ser, es que sean auténticos, que sean inteligentes, que fluyan con su personalidad. O sea, es el momento para empoderarlos, ¿cierto? Por la mañana y por la noche. Ahí les dejo esa pequeña cunita. Algo súper importante también, que voy a unir un poquito, Ani, con otra herramienta que tú y yo hacemos en terapia, que más adelante podemos profundizar ella. ¿Por qué con las manos? ¿Cierto? Las manos, nosotros tenemos canales magnéticos, y las manos son un canal magnético que es, digamos que con la herramienta con la que tocamos esos puntos, ¿para qué? Para poner en disposición a ese borrador de creencias que necesitamos, ¿cierto? Si aquí vamos a trabajar desde lo eléctrico, que son nuestros pensamientos, necesitamos estas manos que tienen poder sanador, ¿cierto? Aquí, y me voy a entrar un poquito en otros temas, pero acá en las manos puntualmente están los chakras secundarios del corazón, y es corazón, nada lo daña, es el que tiene el poder de sanar. Entonces, súper importante que sepamos y entrar un poquito en cómo es que van a sentir. Esos 32 puntos están en la cabeza, pero se tocan a través de los dedos sutilmente, para poder empezar a trabajar energéticamente desde lo eléctrico, pero a través de lo magnético. Que lo magnético es lo emocional. Entonces empezamos a conectar las 3 energías que tenemos en el cuerpo, la energía eléctrica desde el pensamiento, ¿cierto? Y si ustedes cierran los ojos y piensan en, digamos, como nos muestran normalmente las neuronas, son como destellitos de electricidad, y realmente así funcionamos, desde esa electricidad. Lo magnético, es decir, lo emocional, que pues para que algo eléctrico funcione tiene que haber algo magnético que lo active, ¿cierto? Y finalmente desde nuestra estructura corporal, que es esa energía como reticular, y digamos como que nos pone firmes en este cuerpo físico que pues obviamente vivimos con él, ¿cierto? Pero entonces es empezar a conectar con esas energías, con esas 3 energías. ¿Y por qué las barras funcionan también tocando simplemente esos 32, que no son simplemente 32, sino que es ahí donde tenemos en la cabeza todos los pensamientos guardados, ¿cierto? Los que sabemos que tenemos y los que ni siquiera sabemos que tenemos de manera inconsciente almacenados, pero que de algún modo nos están como bloqueando y limitando. Y es súper interesante porque, adicional ahorita que decías el tema de las manos, pues normalmente la gente dice, no, pero entonces yo quiero hacer una terapia de barras a distancia, y realmente es una herramienta que necesitas vivir, experimentar físicamente. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tú recibes. Claro. Y estás dispuesto a recibir una terapia de absoluto bienestar. Como decía Cami al principio, equivale físicamente a 8 horas de meditación profunda. Entonces imagínense el bienestar y la reparación que puedes tener en simplemente una sesión de barras, llevándote a unos niveles de relajación y digamos como de desconexión súper interesantes y súper profundos. Sí, y que al final de cuentas esto es muy
muy importante entenderlo y subirle el volumen de que no solamente somos materia, y de ahí va el tema de las 3 energías. O sea, no somos cuerpo físico, que es importante trabajarlo, pero también somos información y energía. Entonces, por eso es importante la energía reticular, que nos da de dar ese paso, ¿cierto? Que es el tema de las estructuras, lo magnético, las emociones, que al final va en línea con lo energético y el pensamiento. Entonces, súper importante trabajar en línea de esas 3 energías, saber y entender que no somos una sola cosa, sino que ponemos en concordancia todo, fluye de manera correcta. Y hay algo muy importante que sepamos, que al ser 32 puntos que tocamos útilmente, no necesitas un diagnóstico claro, ¿cierto? Es decir, tú puedes llegar y no, es que tengo un bloqueo emocional, no me fluye la creatividad, no me fluye la comunicación. Quizás es un tema puntual, pero desde tu inconsciente está relacionado con otro punto que ni siquiera tú conoces. Entonces, por eso las barras de Access se trabajan los 32 puntos. No se trabaja solo el punto de la creatividad o de la comunicación puntual. A este ejemplo, se trabajan los 32 porque se trata de sacar de ese inconsciente todo lo que esté relacionado con ese punto, para que quizás algo que estaba relacionado y que no sabías porque estaba implantado en tu inconsciente, te ayude a salir para sanar y desbloquear. Y ahí voy como a profundizar o a meternos en un tema, y es que se puede vivir en una sesión de barras, o que se puede sentir, porque también es una pregunta que nos hacen muy constantemente, ya que hay gente como que no, yo qué voy a sentir, qué voy a vivir, eso es de la nueva era, ¿cierto? Hay muchas creencias también asociadas a estas terapias y a estas maneras alternativas de acompañar la salud, y como lo decíamos en alguno de los capítulos, esto no va en contra de ninguna de ninguna práctica desde lo tradicional, ni desde la medicina, ni desde la psicología tradicional. Esto, como siempre hemos dicho, complementa y acompaña muy bien cualquier proceso que tú estés viviendo desde lo físico, pero es muy bonito ver cómo situaciones físicas se resuelven con una sesión de barras, o situaciones emocionales o situaciones mentales, ¿cierto? Porque como tenemos las 3 energías, siempre una, aunque creamos que es simplemente un dolor, no sé, en la espalda o un dolor en una rodilla, pues realmente el dolor en la rodilla está asociado quizá a una emoción que no he sabido gestionar, pero automáticamente está asociado a un pensamiento que yo tuve, que generó esa emoción que generó el dolor en la rodilla. Entonces, por eso siempre de manera integral acompañamos con esta terapia. ¿Y qué se puede sentir en una sesión de barras? Que es como un poco como el susto. El miedo. Exacto. O como la angustia que algunas personas sienten, y es cuando tú entras en este estado de relajación, tu mente inconsciente, aunque a veces vengan pensamientos a tu cabeza, tu mente inconsciente está en completo, digamos, como disfrute. Entonces, ¿qué puedes sentir? Puedes empezar a sentir vibraciones en el cuerpo, ¿cierto? Es normal. ¿Por qué? Porque estás liberando energía quizá en el cuerpo, o a veces calor, o a veces más frío de lo normal, o hay gente que quizá un dolor, o empiezan, digamos, a ver cosas, ¿cierto? Como yo vi luces y empezaron a venir un montón de colores a mí, o formas. Esto es completamente normal, y también damos como el parte de tranquilidad que nada de lo que sucede en una sesión de barras es perjudicial para la salud. Nada, absolutamente nada. Sobre todo también porque no puedes incluso sentir nada. ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos trabajando con el inconsciente. ¿Dónde está el inconsciente? Donde no lo ves, donde no lo sientes. Entonces puede pasar o no puede pasar. Lo más importante que sepamos es que lo peor que puede pasar es que nada pase a apariencia de tus ojos, ¿cierto? Porque también es un tema que tocamos en el primer capítulo, y es, hay cambios. Lo que pasa es que como venimos en un nivel de inconsciencia, no somos conscientes de saber y entender los cambios físicos, emocionales y mentales, y por eso es tan importante el acompañamiento, porque una sesión de barras sí justifica, sí ves resultados, pero el acompañamiento es fundamental. Así que acá les damos la invitación a que si en algún momento quieren explorar más, tienen algo que quieran trabajar, estamos abiertos, Ana y yo, de trabajar personalizados, estar dispuestos los talleres, o estén pendientes de los talleres que vamos a tener de aquí en adelante para trabajar y seguir trabajando y profundizando en esta expansión de conciencia, y en los próximos episodios que tendremos más adelante. Pongan todas sus preguntas, estamos atentas a responder todas estas inquietudes. Sabemos que es una metodología y una terapia que quizá es un poco nueva para algunos, aunque lleve mucho tiempo en el mercado, pero estamos siempre abiertas y dispuestas a, y qué más es posible, en función de abrir las infinitas posibilidades para poderlos acompañar a ustedes de la mejor manera. Listo, los esperamos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao.